ícono de la literatura latinoamericana, que ha marcado varias generaciones con su característico e inolvidable realismo mágico. Hablo de El Gabo, como era conocido el escritor, novelista y periodista, además de cuentista, editor y guionista colombiano Gabriel García Márquez. Él dejó un invaluable legado literario y humanista, impregnado de una magia propia de su gran creatividad, imaginación, fantasías y su inconfundible sentimiento latinoamericano. Hoy en nuestra sección Vivan los Artistas queremos compartirte algunos datos de su vida, su inspiración y su obra maestra que lo catapultó a la fama. Sus inicios, su infancia, personajes y lugares que marcaron su trabajo literario. Empecemos por los abuelos. Ellos fueron quienes lo criaron y eran dos personajes bien particulares que marcaron su trabajo literario. El coronel Nicolás Márquez, veterano de la Guerra de los 1000 días, le contaba al pequeño Gabriel una infinidad de historias de su juventud y de las guerras civiles del siglo XIX. Lo llevaba al circo y al cine y fue quien lo conectó con la historia y con la realidad. Por su parte, doña Tranquilina Iguarán, su cegatona abuela, se la pasaba siempre contando fábulas y leyendas familiares. Además, aconsejaba a todos de acuerdo con los mensajes que ella decía, recibía en sueños. Ella fue su fuente para la visión mágica, supersticiosa y sobrenatural de la realidad. Gabriel aprendió a escribir con tan solo 5 años de edad y su primer amor lo encontró en la escuela. La joven y bella profesora Rosa Elena Ferguson fue la primera mujer que lo perturbó. Cada vez que se le acercaba le daban ganas de besarla, decía. E incluso el gusto de ir a la escuela se lo inculcó esta mujer. Desde que nací sabía que iba a ser escritor. Quería ser escritor. Tenía la voluntad, la disposición, el ánimo y la actitud para ser escritor. Siempre escribí, nunca pensé que pudiera hacer otra cosa. Nunca pensé que de eso pudiera vivir. Estaba dispuesto a morirme de hambre, pero ser escritor. Cuando estudiaba en Zipaquirá, tuvo como profesor de literatura entre 1944 y 1946 a Carlos Julio Calderón Hermida, quien vio su talento desde muy joven y lo motivó a escribir. Por ello, en 1955, cuando publicó su obra La hojarasca, le obsequió con la siguiente dedicatoria: a mi profesor Carlos Julio Calderón Hermida, a quien se le metió en la cabeza esa vaina de que yo escribiera. También en la columna que publicara García Márquez en 15 periódicos de todo el mundo, él declaró que Calderón Hermida era el profesor ideal de literatura. Su natal Aracataca fue fuente de inspiración y estaba presente en varias de sus obras. Fue poco antes de publicar su primera novela, La hojarasca, que visitó su pueblo y decidió bautizarlo mejor como Macondo, en honor a los corpulentos árboles de la familia de las bombáceas, comunes en la región y semejantes a las ceibas, que alcanzan una altura de entre unos 30 y 40 metros. Conozcamos ahora sobre otras facetas del novelista. Pocos saben que Gabo se dedicó a escribir guiones de cine en México y probablemente el más exitoso fue El Gallo de Oro en 1963, basado en un cuento del mismo nombre escrito por Juan Rulfo y que García Márquez adaptó con el también escritor Carlos Fuentes. En Colombia fue el primer columnista crítico de cine. Además, su trabajo periodístico apareció en numerosos periódicos y revistas dentro y fuera de Colombia. Fue corresponsal, columnista y además jefe de redacción y cuentista. También García Márquez se convirtió en el director de la agencia cubana de noticias Prensa Latina. Su obra maestra 100 años de soledad fue publicada en 1967, luego de 17 años de trabajo, y fue en Acapulco un año antes donde decide que es tiempo de terminarla y le toma 18 meses de trabajo. Hablemos sobre la temática. Esta obra relata el origen, la evolución y la ruina de Macondo, una aldea imaginaria que había hecho su aparición en las 3 novelas cortas que había publicado antes. Estructurada como una saga familiar, la historia de la estirpe de los Buendía se extiende por más de 100 años y cuenta con 6 generaciones para hacerlo. Acumula una gran cantidad de episodios fantásticos, divertidos y violentos
y de la vida de Macondo, desde su fundación hasta su fin, representan el ciclo completo de una cultura y un mundo. El clima de violencia en el que se desarrollan sus personajes es el que marca la soledad que los caracteriza, provocada más por las condiciones de vida que por las angustias existenciales del individuo. García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura. La gran noticia llega a él en octubre de 1982. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en Estocolmo en diciembre del mismo año. Aquí cabe destacar dos cosas que confirman el profundo sentimiento latinoamericano del Gabo: su vestimenta tradicional y su sentido discurso de la realidad latinoamericana. A la entrega fue vestido con un clásico impecable liqui liqui de lino blanco, por ser el traje que usó su abuelo y que usaban en aquel tiempo los coroneles de las guerras civiles y que seguía siendo de etiqueta en el Caribe continental. Con el discurso La soledad de América Latina, que leyó el miércoles 8 de diciembre de 1982 ante la Academia Sueca en pleno y ante 400 invitados, y que fue traducido simultáneamente a 8 idiomas. Aquí intentó romper los moldes o frases gastadas con que tradicionalmente Europa se ha referido a Latinoamérica y denunció la falta de atención de las superpotencias por el continente. Dio a entender cómo los europeos se han equivocado en su posición frente a las Américas y se han quedado tan solo con la carga de maravilla y magia que se ha asociado siempre a esta parte del mundo. Su vida, su sensibilidad e imaginación a flor de piel lo hicieron un hombre sabio que compartió su genio no solo a través de sus obras, sino con frases célebres que nunca serán olvidadas. Aquí elegí mis favoritas y se las comparto. El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Nadie merece tus lágrimas y quien se las merezca nunca te hará llorar. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener. Lo más importante que aprendí a hacer después de los 40 años fue a decir no cuando es no. Sin duda alguna, el legado de Gabriel García Márquez permanecerá en el tiempo y siempre será considerado pionero del realismo mágico y un orgullo latinoamericano. García Márquez vive entre nosotros, en las generaciones de hoy y en las que habrán de sucedernos. Ha partido un grande, un hombre verdaderamente grande, pero se queda con nosotros su obra. Descanse en paz, don Gabriel García Márquez.